Tengan ustedes buenos días, chiquillos. Vamos a hablar de la, una primera parte introductoria sobre la sociedad de consumo, ya entendiendo que el objetivo principal es que podamos reflexionar sobre lo que implica un consumo responsable en un sistema económico de corte neoliberal que tiene como eje articulador, como eje central al mercado. Para introducir la clase, chicos, yo les voy a proyectar un video introductorio que después quiero que lo comentemos en unos pequeños minutitos, ¿ya? Por tanto, se los comparto. Voy a silenciar mi micrófono para que el audio del video que voy a compartir sea el mejor posible, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Se me quedó pegado. Ahí vamos a... Ya, chicos, listos. Atención, porque después vienen los comentarios que vamos a hacer en conjunto. ¡Estoy atrasado! Cuando Juan y Sandra se levantan, automáticamente toman muchas decisiones. Juan no puede salir de su casa sin ver las noticias junto a un reponedor café. ¡Ah! Sandra, en cambio, opta por un jugo de fruta y una sección de ejercicios. Antes de salir, Juan se lava los dientes con cordillerate para una blancura total. Sandra, en cambio, se ducha repasando todas las cosas que debe hacer. Ir a pagar la cuenta del celular. Llevar a Margarita al veterinario. Una vez fuera de casa, Juan, que va muy atrasado, decide irse en colectivo. Sandra, en cambio, decide caminar unas cuadras antes de tomar el metro. Como ven, Juan y Sandra todavía no llegan a sus lugares de trabajo y ya han tomado muchas decisiones. Muchas de las decisiones de Juan y Sandra son decisiones de consumo, pero ¿quién no se ha sentido muy confundido como consumidor o consumidora? Por ejemplo, ¿cuál crédito es el más conveniente? ¿Será cierto lo que dice la publicidad? ¿De verdad las tiendas regalan productos y tienen cosas gratis? ¿Y qué pasa cuando lo que compré está malo? ¿Quién entiende las cláusulas de un contrato? ¿Y dónde puedo reclamar? Frente a estas experiencias existen dos caminos: pensar que no es posible entender el mercado y resignarse, o bien hacerse cargo de las dudas que surjan y tratar de despejarlas. Cuando se opta por lo segundo, es necesario educarse, porque el mercado es complejo y si no se le conoce, no es posible tomar buenas decisiones de consumo. ¡Hey, Juan! Sandra, ¿cómo estuvo el día? Si supiera usted todo lo que me pasó la mañana. Eso no es nada comparado con lo mío. Si yo le contara... Amigos, todos nos merecemos una vida mejor y podemos hacerlo siendo más responsables en nuestro consumo. Como por ejemplo, optimizando nuestro presupuesto, aprendiendo a ser más conscientes de los mensajes publicitarios, analizando la información de los productos o servicios que ofrecen las empresas, conociendo los trucos que utilizan para cerrar las ventas. ¿Y cómo podemos aprender todo esto? A través de la educación para el consumo. Consuma bien, viva mejor. Ya, chiquillos, ¿cuál es el mensaje? De partida, el video está hecho por una institución de gobierno que es el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto? Que es la institución encargada que tiene el Estado para velar que se resguarden los derechos de los consumidores, ¿ya? Un CERNAC que está tratando de ser reformulado, de ser potenciado en su capacidad fiscalizadora para hacer frente a aquellas deficiencias o fisuras que tiene el mercado, como las colusiones, ¿cierto? Que han inundado nuestro país en el último tiempo a nivel de diversas empresas y rubros empresariales.
¿Ya? ¿Cuál es el mensaje que entregaba el video, chiquillos? Consumo responsable. Consumo Cuida tu plata. responsable. Consumo responsable, ¿cierto? Tener en Ahora, cuenta el presupuesto. y organizar el tema del presupuesto, correcto, porque en el fondo el consumo responsable apunta mayoritariamente a administrar lo que yo recibo como ingreso en función a lo que yo gasto como consumo. Porque de lo contrario, si yo genero un desequilibrio en eso, si gasto más, ¿cierto? De lo que de mis ingresos, lo que se me va a traducir a la larga es Deuda. deuda, ¿ya? Y nosotros tenemos una realidad nacional que el 64% de la población chilena está endeudada, 64%. Y de ese 64%, el 47% está sobreendeudada, ¿ok? O sea, debe más en los pagos que lo que recibe de ingreso mensual, ¿ok? Y ahí hay uno de los factores también que aporta a los elementos de inequidad que hay en nuestra sociedad, ¿ya? Por tanto, es sumamente importante que nosotros podamos discutir, debatir, aprender de esto. De hecho, en el video lo dice, hay dos formas de enfrentar el problema del mercado, que es un elemento complejo. ¿Y cuáles son esas dos soluciones que da el video? Francisco. Bueno, ¿sabes qué? No había al principio del video. Ah, vale. Educarse o no hacer Atrasado. nada, creo. Claro. Una cosa es quedarse ahí nomás y no hacer nada porque uno no cacha, porque uno no sabe, ¿cierto? Y lo otro es educarse po, y aprender. ¿Ya? Aprender, por ejemplo, aprender en qué consiste la oferta. Por ejemplo, ustedes saben desde el punto de vista de la publicidad a qué se asocia el color rojo. Al comunismo. No, Oferta. no, pues desde la Descuento. publicidad, pues no desde la política, pues Francisco. Desde lo publicitario, desde la perspectiva del consumo, el rojo es sinónimo de hambre. Hay descuento. Que Hambre. hay pero sí que hay descuentos, pero también con la lógica del hambre, del saciar lo biológico, ¿ya? De lo impulsivo, del control de la ansiedad. Chiquillos, nómbreme ustedes una importante empresa de comida internacional que tiene el rojo como parte importante de su eslogan. McDonald's. McDonald's, pues chiquillos, ¿ya? O sea, yo no me puedo, o sea, yo pienso en esto y me viene mi Big Mac en su cajita roja con blanco y algunas líneas amarillas y eso es perfecto. ¿Cachai? Y ahí, eso que puede ser tan desapercibido, ¿cierto? Son elementos a considerar, porque en el fondo lo que hace la publicidad es trastocar nuestro juicio con que jerarquizamos las necesidades en el proceso de toma de decisiones. Todo lo que nosotros hacemos en materia económica implica una toma de decisiones. Me compro esto, pero eso implica que no me puedo comprar esto otro. Para comprarme esto tengo que hacer esto, esto. Siempre tenemos que planificar nuestro elemento de consumo. Ahora, pero para entender el mercado tenemos que entender qué es la economía, pues, qué es la base. Chiquillos, algunos de ustedes ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Sí, Pi. Chiquillos, ¿alguno de ustedes ha pensado, por ejemplo, cuando uno habla de economía en términos así como bien generales? Por ejemplo, uno ocupa la palabra economía. No es que estamos en una economía familiar, no es que estamos economizando, no es que como curso estamos juntando plata porque necesitamos hacer caja para el viaje de estudio. Siempre estamos hablando de una decisión económica, ¿ya? Y tenemos que entender el trasfondo de esas decisiones económicas. ¿Ya? En esta parte, chiquillos, yo ya se los expliqué para los que se vienen recién integrando, pero el objetivo de aprendizaje es que entendamos el funcionamiento del mercado y aprendamos a tener un consumo responsable. ¿Ya? Ya, pero esta es la pregunta central. ¿Qué es la economía? La economía, chiquillos, es un conjunto de decisiones que surgen de una realidad que involucra necesidades ilimitadas por parte del ser humano en relación a bienes y servicios que tienen que satisfacer esas necesidades, pero que son limitados o restringidos. Por tanto, siempre en este proceso de toma de decisiones van a haber necesidades que van a estar insatisfechas. Por eso que hablamos nosotros de la importancia de una jerarquización de las necesidades. Y en esa jerarquización, supuestamente lo importante es que jerarquicemos
las necesidades vitales, ¿ya? O fundamentales, que están ligadas a los elementos de sobrevivencia, la necesidad de alimentarse, abrigarse, comer, dormir, recrearse, entre otras cosas, hacia las necesidades que son suntuarias o superfluas, que tienen que ver con aquellas que están asociadas a lo no vital, ¿cierto? Que están asociadas al lujo, o a otros elementos como tener el celular de última moda, el auto de última moda, entre otras cosas, ¿ya? Pero la economía es, en el fondo, es una ciencia que se preocupa de analizar el problema de la escasez que se genera por las necesidades ilimitadas y los bienes y recursos limitados, ¿ok? Y eso genera escasez. Pero además de generar escasez, genera problemas también de distribución, o sea, cómo se distribuyen los bienes, ¿ok? Dentro de la población. Nosotros tenemos un país que es altamente desigual, más allá de que los indicadores de índice de desarrollo humano que publica la ONU nos sitúen en lugares de avanzada, pero esos son promedios muy generales, que se sitúan, por ejemplo, a través del ingreso per cápita, que es el PIB total del país dividido por la población total. Chiquillos, algunos de los dos conceptos que yo ocupé, PIB y volumen de población, ¿alguien no los conoce? ¿Cuál era el volumen de población? El volumen de población es la cantidad total de población, el total de chilenos, los 18 millones, eso es volumen, ¿ya? Y el PIB es todo lo que produce Chile a nivel económico, ¿ya? Por tanto, todo lo que produce Chile a nivel económico yo lo divido por la cantidad de personas que hay en Chile. Y eso me da el PIB, ¿ok? Y el PIB en Chile hoy día mensual es cerca de 1.600.000 pesos por persona. Pero sabemos que eso no es una realidad, sino que es solamente una proyección de proporción al dividir el total de población por la cantidad, o sea, la cantidad de ganancias que tiene Chile por la cantidad de población. Pero nosotros sabemos que ese PIB, como indicador de progreso, ¿cierto? Queda, perdón, ese ingreso per cápita queda con problemas cuando analizamos los criterios de cómo se distribuyen los ingresos en Chile, ya donde el 1% más rico concentra gran parte de ese PIB que se debiese distribuir entre el resto de las personas. ¿Ok? Por tanto, la economía es eso, ¿ya? Es el estudio de aquellas decisiones económicas que permiten enfrentar el problema de la escasez, ¿ya? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ahora, para hacer pie a estas dos problemáticas, la escasez y la distribución de los recursos, es que aparecen los sistemas económicos. ¿Alguien reconoce a alguna de las personas que está ahí en la fotografía? ¿Nadie conoce a nadie? ¿A ese señor no lo ubican? ¿A ese señor? ¿No? Karl No, Marx. Marx. Sí, pero no sé cómo se llama. Ya, Karl Marx, ¿cierto? Y Adam Ajá. Smith. Dos grandes teóricos de los modelos económicos que estuvieron presentes a lo largo de la historia del siglo XX. Uno, la economía social, la economía central planificada, ya la que generalmente la gente llama proveniente de la orientación marxista, y por otro lado, el capitalismo. Ya el capitalismo es primero porque se articula a finales del siglo XVIII como doctrina económica en el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, y la economía central planificada se articula a mediados del siglo XIX como respuesta a las circunstancias económicas que produce el modelo económico capitalista como gran paradigma del siglo XIX, en relativo a los problemas de lo que Marx llama el proletariado, que es los problemas de la cuestión social, ¿ya? Pero lo importante, chiquillos, más allá de debatir cuáles son los valores positivos y negativos de ambos sistemas, lo que me interesa es que sepamos qué es un sistema económico. ¿Alguno de ustedes tiene una idea qué es un sistema económico? ¿Qué persigue un sistema económico? ¿No? Organizar una sociedad. Organizar una sociedad, correcto. Un modelo económico, Guillermo, pretende organizar, ¿cierto?, a una sociedad respondiendo a tres preguntas fundamentales: el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Porque dando respuesta a esas tres preguntas,
¿cierto? Se enfrenta el problema de la escasez y de la distribución de los recursos, que son los problemas centrales de la economía. Por eso que hablamos de sistemas económicos, ¿ya? Ahora, obviamente que cada sistema económico tiene un componente ideológico, ¿ya? Paradigmático, de lo que cree que es mejor para la sociedad. Y por eso que uno puede encontrar elementos positivos y elementos negativos en cada una de esas propuestas. Ahora, nosotros estamos inmersos, para llegar a este análisis de la sociedad de consumo, nosotros tenemos que analizar el modelo económico chileno actual, que es el neoliberalismo, ¿cierto? El neoliberalismo tiene un contexto, ¿ya? El neoliberalismo es un modelo económico que nace en las aulas de la Universidad de Chicago, ¿ya? Con un teórico, ¿cierto? Que es Milton Friedman, que se aplica en términos concretos como primera experiencia de economía país en Chile durante la dictadura desde 1976 en adelante. De ahí se propaga a Brasil, Argentina, Inglaterra, la misma Unión Soviética, la ex Unión Soviética que en 1991 pasa a ser Rusia. Y ahí se ha expandido a gran parte de los países del mundo, ¿ya? Cada uno aprendiendo de los errores, ¿cierto?, de las primeras experiencias, donde en el fondo Chile fue el conejillo de India. Yo no sé si vimos la teoría de la Naomi Klein de la doctrina del shock. Sí, es un ¿Quién la vio? documental que usted nos pidió ver. Ah, ya, entonces ahí lo tienen súper clarito, ya tiene una teoría donde explica cómo se establecen los sistemas neoliberales mediante la doctrina del shock. Ya, pero más allá de eso, del análisis propiamente histórico, lo que me interesa es que analicemos cómo responde el neoliberalismo a las tres preguntas. Y para poder ver cómo responde, tenemos que tener claras sus características. En un sistema neoliberal hay primacía del mercado como principal asignador de bienes y servicios. Chiquillos, ¿qué entienden ustedes por esa primera frase? ¿Qué entienden ustedes que el mercado es el asignador de recursos? Y que está relacionada con la segunda, que es el Estado subsidiario. Cuando ustedes necesitan, vamos a poner un caso muy específico. Al Guillermo se le rompieron las zapatillas. ¿Qué tiene que hacer para que se le asignen unas nuevas zapatillas? Pedir Comprar. Ir a comprar, po. Tiene que ir a comprar. O sea, el Estado no se tiene que meter. El Estado no se tiene que meter a decirle al Guillermo dónde ni a qué precio. Y ahí está el carácter desregulador, que es el tercer punto. ¿Ya? El mercado funciona como una entidad propia, donde lo que hay que evitar, dice el neoliberal, es que el Estado intervenga en determinar precios o en determinar productos de producción, porque eso es una decisión libre que surge del encuentro entre ofertantes y demandantes. Y de hecho, de ahí viene la definición de mercado que vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? Por tanto, el Estado solo debe ser un garante del macroorden económico, que nadie en el fondo se arranque con los tarros, ¿ya? Porque las decisiones son decisiones entre particulares y el Estado debe ser un ente, un árbitro, mediador, fiscalizador, ordenador, pero no interventor. Por eso que se habla de desregulación, ¿ya? Nosotros hoy día, en la situación pandémica en la cual estamos, con la crisis económica marcada por el desempleo, ¿cierto? Que ha marcado el último tiempo desde el estallido social hasta ahora, podríamos decir, pucha, el Estado pudo haber congelado el precio del pan, o pudo haber congelado el precio de ciertos productos de primera necesidad, por una necesidad de bien común. Ya, pero el Estado no puede fijar precios. Los precios se fijan de acuerdo a el libre juego de la oferta y la demanda, y es un principio básico del capitalismo clásico, que es el inspirador o sustentador de este neoliberalismo. ¿Ok? Ahora, ese mercado neoliberal además está centrado en una experiencia de economía global, que viene estructurándose a lo largo de todo el siglo XX, y que implica, en el fondo, la apertura hacia los mercados externos a través de tratados de libre comercio, a través de la inserción en conglomerados económicos como la PECO, el Mercosur, entre otras cosas, ¿ya? Pero donde prima mayoritariamente no es la propiedad pública o fiscal, sino que es la propiedad privada. Las decisiones económicas son de privados y las deben solucionar los privados. Ya, a ver, vamos a hacer el caso. El Feña y la Camila se tienen que
repartir una torta y yo soy el Estado, pero yo no puedo intervenir, yo no puedo partir la torta, pues, porque si no estaría interviniendo. Yo tengo que generar políticas de desregulación, tengo que dejar que ellos se repartan la torta y que sea lo más equitativo posible. ¿Ok? Por tanto, yo como Estado, para que ellos se repartan la torta, normo las reglas del juego. ¿Y qué es lo que voy a decir? Que el Feña va a partir la torta como particular, pero la Camila va a elegir el primer trozo. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué resulta de ese ejemplo? ¿Cómo va a partir la torta el Fernando? Dispareja. Más chico. Más Ya, chico ahí. pero ojo, el Fernando corta, pero la Cami elige. Si el Fernando corta mal, igual. el Fernando va a tratar de cortar igual, porque sabe que cuando él Que corte, si corto una más grande, la la Camila la Camila va a elige. querer esa. Y yo Exactamente, no quiero que la Camila tome la más grande. exactamente. Por eso De que el hecho, Estado corto debe, dos pedazos iguales y cuando escoge, corto el que para mí lo hago más grande. claro, claro, pero ahí no estamos saliendo de la regla del juego. Y ahí, por ejemplo, hay uno de Pero los ¿cómo elementos. corta algo para que se haga más grande? Exactamente, po, ¿ya? Por tanto, nosotros ahí tenemos, chiquillos, un tema de que el Estado debe normar. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país propiamente tal, es que el Estado tiene elementos normativos muy blandos en algunas cosas, y por otro lado hay muchas cosas que no se han fortalecido, como los derechos de los consumidores, como el tema de evitar la colusión de las empresas, porque en el fondo esto es libre mercado. Eso es el neoliberalismo. Y el libre mercado que se sustenta en la libertad entre ofertante y demandante, en una solución entre particulares, lo que tiene que evitar, como lo que tiene que evitar a toda costa, es que alguien rompa ese libre juego de la oferta y la demanda. Y una colusión que pretende fijar o determinar precios por sí sola, como lo hicieron las farmacias, por ejemplo, como lo hizo el Confort, como lo hizo hace poco el tema de los pollos, lo que hace en el fondo que no va a depender de la demanda del producto el precio, sino que va a depender del acuerdo que lleguen 3 o 4 grandes productores. Y obviamente que eso atenta y rompe con esta estructura de principio de mercado neoliberal. Ahora, cuando se le preguntó a Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, sobre esta problemática del abuso o falencias que tenía el capitalismo desde la perspectiva de la desigualdad, él dijo que el problema no era el capitalismo, el problema era de los capitalistas que siempre querían ganar más de lo que realmente les era justo ganar. ¿Ya? Y ahí viene una sátira, pues chiquillos, que tiene que ver con la lógica donde se inspira el tema del neoliberalismo, que es el tema de la inversión privada, donde el que invierte justifica su ganancia desde la perspectiva del riesgo. Oye, ¿sabes qué? Yo tenía 100 lucas y las invertí, compré chocolate y los vendí a 120 y gané más plata. Pero pudo que los chocolates se me hayan echado a perder o que me lo hayan robado. Por tanto, es justo que yo gane. Es justo que yo venda ese producto más caro. ¿Ya? Porque en el fondo lo que se tiene que justificar es el tema del interés o de la usura que hay por medio de la actividad económica. ¿Ya? Por tanto, es justo que las empresas ganen porque ellas asumen el riesgo de las relaciones del mercado. Y puede que me vaya bien o puede que me vaya mal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pero cuando les va mal, van a donde el Estado para que les solucione el problema, para que les devuelva la plata, para que los cubra, para que les pague las deudas. ¿Qué es lo que ha pasado en esta crisis de pandemia en el último tiempo? Y el mejor ejemplo son las búsquedas de apoyo que ha buscado la en Chile, por ejemplo, u otras empresas que se han acogido al tema del subsidio al empleo, entre otras razones. ¿Ya? Entonces, esa es una de las críticas que se le hace a este modelo. Ya, vamos de centro. ¿Qué es el mercado? El mercado es el punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de productos donde se satisface la necesidad de forma libre. Y ahí está el criterio de lo que más se le alaba a los modelos liberales, a los modelos capitalistas o neoliberal, que es la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones en función de la satisfacción de sus necesidades. Y por otro lado, esa es la crítica que se le hace a la economía central planificada, la que nosotros generalmente llamamos marxista, donde el Estado dice qué necesitas, ¿cierto? Y
y lo que no necesitas. En cambio, acá tú puedes elegir. Y la lógica del libre mercado es la competencia. Por eso que las colusiones lo que inhiben es precisamente el elemento de la competencia. ¿Ya? Tengo 800 pesos, dice la compradora, y él le dice, acá están más baratas, a 900. Sí, pero las mías son más grandes, pero las tengo a lucas. Entonces ahí tú tienes que tomar la decisión. ¿Ya? Tengo este capital, me ofrecen esto y me ofrecen esto otro. Compro una, regateo el precio por 900, bajar 800, o me esfuerzo a comprar una, pero más grande. Son decisiones económicas que implica la relación entre consumidor y vendedor. Chiquillos, reglas básicas. ¿Por qué hoy día los automóviles están más caros alrededor de un 15%? Por el riesgo que se les quemen por los movimientos que han pasado. No, no es eso. No, ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué los automóviles hoy día están más caros que Porque aumentó la hace demanda. el aumento de la demanda? ¿Y por qué aumentó la demanda? Por la cuestión del 10%. Porque la gente tiene más La plata, gente tiene más correcto, plata. porque hay más circulante. Y en el fondo lo que ahí yo tengo que empezar a jugar es que el aumento de la demanda genera el alza de los precios, ¿cierto? Genera el alza de los precios. La reducción de la demanda genera la baja de los precios, porque tengo que vender más barato para cooptar al comprador. Y en ese juego, lo que yo tengo que regular son problemas estructurales que puede tener una economía y que son los procesos de inflación y de deflación. ¿Ya? Chiquillos, ¿todos manejan el concepto de inflación? Cuando aumentaban los precios. Cuando aumentan los precios, pero lo que hay que tener claro que la inflación, que es el aumento de los precios, que se puede deber a miles de factores, no solamente al aumento del consumo, puede haber también a la escasez del producto, ¿ya? Porque ese es otro factor de la subida del precio de los autos, que los automotoras se quedaron sin stock, por tanto los autos son escasos, ¿ya? Pero la inflación, chiquillos, lo que genera cuando los precios suben, ¿cierto? Lo que genera es la pérdida de valor del dinero o de la moneda nacional. Ejemplo, si yo antes compraba un kilo de naranja con 400 pesos y la naranja subió 500, mis 4 monedas de 100 ya no valen un kilo de naranja. O sea, mi plata vale menos y la naranja vale más. Por lo tanto, yo tengo que sumar otra moneda. ¿Ya? Y eso se llama devaluación de la moneda nacional. ¿Ok? Por tanto, hay varios elementos, chiquillos, que nosotros tenemos que considerar en este encuentro. Ojo, donde la palabra, el criterio es libre. Por eso que nosotros tenemos que conocer los derechos del consumidor, ¿ya? Y darnos cuenta, ¿cierto? Y denunciar a aquellos elementos que atentan contra esa libertad de compra y venta. ¿Ok? Ya, voy a cerrar con esto, chiquillos, porque desde aquí nos vamos a tomar la próxima semana. Esto es solamente un elemento introductorio. ¿Qué significa ser una sociedad de consumo? De por sí el consumo no es malo, chiquillos. Todos necesitamos consumir porque es la forma en cómo satisfacemos necesidades. El problema es cuando ese consumo se transforma en consumismo, o sea, que consumimos por el placer de comprar y no por la necesidad de satisfacer eh, lo que necesitamos, ¿ya? Y, ese placer de consumir, en el fondo, nos transforma en gastar, ¿cierto? Nos aleja de los criterios de jerarquización de la necesidad y también de un claro proceso de toma de decisiones en base a los recursos que contamos y el riesgo de caer en el tema de los endeudamientos, ¿ya? Por tanto, esa es la problemática. Nosotros tenemos hoy día una sociedad de consumo consumista. Por eso que les recomiendo, chiquillos, que lean el libro El consumo me consume, donde se analiza, y hay varias frases que a mí me encantan, como por ejemplo, que hoy día en la sociedad de consumo chilena actual, el mall es la catedral, es la nueva catedral, ¿ya? El mall es la catedral del mundo moderno. En un país como Chile, donde hay más metros cuadrados construidos de mall que de plazas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Por tanto, hay hartas problemáticas que vamos a tener que ir analizando. Chicos, comentarios de la sesión de hoy. Preguntas, dudas. Antes de ir terminando.
Gaby, Miguel, Francisco, ¿qué aprendieron hoy? Sobre el mercado. Sobre el A mercado. partir una torta. Vamos a partir una torta en forma equitativa. Bien por Fernando. ¿Qué más? Chiquillos, ¿algunos de ustedes en situaciones de consumo, ustedes son consumidores responsables o son consumidores hedonistas que consumen por placer? ¿Cómo se definirían ustedes? Depende de la situación. Ya. Yo responsable. Fernando, ¿en qué elementos de consumo tú consideras que no eres planificado? ¿A qué cosas te podrías comprarlas todas? Porque eso tiene que ver también con el gusto y las preferencias de la gente. Si usted va a comprar una zapatilla y queda solo un par, y si usted me cae mal, pésimo, iría a comprarla solo para que usted no las tuviera. Ya, un elemento de competencia en el mercado, bien. Ya. Chiquillos, todo ese tipo de decisiones y todos estos elementos de análisis que vamos a compartir son los que vamos a ir trabajando en estas sesiones, y la idea en el fondo es como construir una ruta de lo que implica el consumo responsable. ¿Ya? Chiquillos, les dejo solo un tips para la próxima semana. El consumo responsable primero implica ser un sujeto, un ciudadano informado. ¿Ya? Ser un ciudadano informado. Ser un ciudadano informado de cuál es la realidad económica del país. Porque en el fondo, la inflación, el desempleo, las perspectivas del precio del cobre, todo eso va a influir directamente en cuando yo me meta a las relaciones de mercado. Entonces, tengo que ser un ciudadano informado. Ese es el primer tips. ¿Ya? Bien, chicos, un abrazo, que estén bien, nos vemos la próxima semana. No les voy a dejar actividad anexa a este trabajo, como nosotros ya terminamos las evaluaciones, les voy a dejar solo la cápsula grabada, y la próxima semana vamos a hacer un taller, ¿ya? Que se los voy a dejar en el aula virtual, pero lo vamos a hacer online para que no tengan que estar trabajando directamente en la semana. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí, bro. Ya, qué Sí, bueno. bien. Chiquillos, la próxima semana van a estar sus notas subidas al aula virtual, o sea, perdón, al Syscall, para que las puedan revisar, porque ahí va a estar cerrado el año completo. Los que no han enviado evaluaciones, envíenlas, ya, porque si no, automáticamente se va a rellenar con el 1.5 de acuerdo al reglamento. ¿Vale? Ya. Chao, Ya. niños, que estén bien, pórtense bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. chao. Qué bien.